de la que sacia la necesidad de nuestro ser. Y por eso, Padre, hoy queremos pedirte que nos entregues tu palabra, que a través de ella podamos conocer tu voluntad, lo que tú deseas que nosotros hagamos, la manera en que quieres que nos conduzcamos. También te pedimos por aquellos que aún no te conocen, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones y plantar ahí la semilla de la nueva criatura, para que puedan conocer la vida que nos has dado en tu Hijo y de esa manera ser salvados. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis y vamos a buscar el capítulo número 37. Bien, si lo tiene listo, dice el libro de Génesis, capítulo 37 y el versículo 21 en adelante. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Solo eso vamos a leer. Pueden sentarse, por favor. Hemos leído una parte de la historia de la relación entre José y sus otros 10 hermanos que eran mayores que él. Resulta que todos estos muchachos o hombres eran ya realmente, en este momento, eran hijos de 4 esposas que su padre Jacob había tenido. De esas 4 esposas, Jacob solamente había amado a una, que era la que se llamaba Raquel. Con ella era que él quería casarse, pero el que se convirtió en su suegro lo engañó, y en lugar de darle a Raquel, que era la joven que él amaba, le dio a la hermana mayor. Y de esa manera, podríamos decir, le mintió, lo engañó. Entonces Jacob se vio casado con una mujer a la cual no amaba, pero luego acordó, ahora con su suegro, poderse casar también con su segunda hija, que era Raquel, a la que él sí de verdad amaba. Logra casarse con ella, pero como estas 2 esposas eran hermanas entre sí, comenzó una disputa sobre quién podía arrebatar el amor de Jacob. Y la disputa, más que todo, se desarrolló sobre los hijos que cada una tenía. Lastimosamente, Raquel, que era la mujer a quien Jacob amaba, era estéril y no le podía dar hijos.
en tanto que la otra esposa, que era Lea, la hermana mayor de Raquel, sí comenzó a tener hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Y entonces Raquel, al ver que ella no podía darle hijos, entonces tomó una criada que tenía y se la entregó a su esposo, porque en esa época existía la costumbre de que se podían tener hijos putativos, es decir, cuya madre era otra, pero que legalmente se le adjudicaba a la señora, a la ama, diríamos, de esa servidora. Así es como ahora Jacob ya tiene 3 esposas. Luego, Lea, que habría de tener varios hijos, pero luego llega un momento en que ya no tiene más, le entrega también una criada usando el mismo recurso legal de su hermana menor. Así es como Jacob llega a tener 4 esposas. Cuando ya habían nacido todos sus hijos, de las 3 esposas, y Jacob no tenía de la única esposa que él amaba, que era Raquel, y después de varios años finalmente Raquel concibe y tiene un hijo. Ese primer hijo es José, del que habla la historia. Este era el único hijo que Jacob tenía de la mujer a la cual él de verdad había amado toda su vida. Pero poco después Raquel vuelve a quedar embarazada y tiene un segundo hijo, que ya es el último de Jacob, el que se va a llamar Benjamín. Pero este alumbramiento fue dificultoso y por causa de eso Raquel muere. Entonces Jacob pierde a la única mujer que él había amado, pero le quedan los 2 hijos de ella, José y Benjamín. Y obviamente, como eran los únicos hijos de la mujer a la cual él de verdad había amado, entonces él desarrolló un cariño especial hacia José y Benjamín. Como José era el mayor, su padre comenzó a rodearlos de preferencias, de un favoritismo hacia su hermano José. Y sus 10 hermanos mayores, ellos notaron rápidamente que su padre tenía una preferencia por José antes que por ellos. Ellos sabían la historia. Ellos sabían que eran hijos de madres que en cierta manera, diríamos, le fueron impuestas a Jacob, y que no eran mujeres, o sus madres no eran la mujer que su padre había escogido o había amado. Por eso, hermanos y hermanas, es tan delicado cuando dentro de la familia los padres desarrollan preferencias hacia un hijo o hacia una hija, porque así comenzó todo este problema. Los hermanos de José comenzaron a tener resentimiento hacia él, porque sabían que era el preferido de su padre. Pero cuando el tiempo pasó, sucede que los hijos de Jacob no eran bien portados. Ellos andaban en una vida de desórdenes morales, de pecados, y en cambio José era un joven que actuaba totalmente en integridad, y dentro de la integridad que él tenía, le contaba a su papá las maldades que sus hermanos mayores hacían. Esto hizo que sus hermanos llegaran a odiarlo todavía más, porque él era el que le contaba a papá las cosas malas que ellos andaban haciendo. Un día, en ese favoritismo que Jacob tenía hacia José, le regaló una vestidura especial. Ellos eran una familia rica. Jacob era muy rico. Entonces le hizo una vestidura que está descrita en las escrituras como
en el hebreo, pero lo que ocurre es que la manera como lo describe el hebreo es un poco oscura y entonces no hay seguridad de cómo se pueda traducir. Unos piensan que se debe traducir como vestidura de mangas largas. Otros, como la Reina Valera, traduce que era una túnica de diversos colores. Pero sea un caso o sea el otro, el hecho era que en esa época ese tipo de vestiduras las utilizaban las personas que tenían una vida de integridad. Por ejemplo, era la vestidura propia de las jóvenes que eran vírgenes. Y con este tipo de vestidura ellas mostraban eso, su pureza, su integridad. Entonces, una túnica de ese tipo es la que Jacob le da a su hermano José. No se las da a sus hermanos, porque sus hermanos, hablando desde el punto de vista sexual, ellos eran muy disolutos. Comenzando por el hijo mayor de Jacob, que había cometido un pecado de incesto al acostarse con una de las esposas de su padre. Ahí en Génesis también tenemos la historia de Judá, otro hermano mayor de José, que acostumbraba tener relaciones con prostitutas. Entonces, ¿cómo su padre les iba a dar a estos muchachos una vestidura que implicaba pureza? Hoy en nuestro ambiente, hermanos, y en nuestra época, quizás nosotros usaríamos la expresión vestirse de blanco, ¿verdad? Como cuando la novia se viste de blanco, va con su velo. Y la tradición es de que el blanco y el velo de lo que habla es de la pureza, de la integridad con la cual esta joven llega al matrimonio. Así era en esta época. Entonces, el que le hayan regalado esa vestidura empeoró las cosas para que sus hermanos lo odiaran. Y el colmo es que José comienza a tener sueños. Pero que hubiera tenido sueños no era problema. El problema es que los cuenta y se los cuenta a sus hermanos. En una ocasión les digo: fíjense que soñé que todos habíamos ido a cortar espigas y que las amarrábamos en montones, y todos pusimos nuestros montones de espigas atadas, y los montones de ustedes se doblaban delante de mi montón que permanecía firme. Y aunque años después José se va a convertir en un estupendo intérprete de sueños, parece que en ese momento él era el único que no entendía sus propios sueños, porque sus hermanos de inmediato lo entendieron y le dijeron: ¿qué quieres decir con eso de que vas a reinar sobre nosotros? Pero después José volvió a tener otro sueño y se lo vuelve a contar. Por eso le digo, parecía que José era el único que no entendía sus propios sueños. Y le dice: yo tuve un sueño donde vi que 11 estrellas y el sol y la luna se arrodillaban delante de mí. Y sus hermanos: ¿qué otra vez estás pensando de que vas a reinar sobre nosotros? Esa vez hasta su papá Jacob se enojó, porque como no solo eran las 11 estrellas que eran sus 11 hermanos, sino que aparecía el sol y la luna. Entonces Jacob le dijo: ¿quieres decir de que hasta yo y tu madre vamos a venir a arrodillarnos delante de ti? ¿Qué tipo de sueño es ese que estás teniendo? Su propio padre que lo mimaba. Y José no decía nada, porque aparentemente él no entendía sus propios sueños. Entonces sus hermanos lo odiaron más todavía y le pusieron un apodo. Le pusieron el soñador, porque solo estaba teniendo este tipo de sueños, donde él aparecía como grande y sus hermanos como los servidores de él. El problema, hermanos, es cuando el ser humano permite que el odio o la amargura encuentre nido en el corazón.
Porque note, por eso es que yo he tratado de resumirle cómo se fueron dando las cosas, para que vea de que no fue una cuestión que los hermanos de José eran malos y que de la noche a la mañana lo odiaron. No, no era así. Fue algo que comenzó poco a poco con las preferencias de su papá. Así empezó. Pero luego se fue profundizando con los regalos que su padre le daba a José. Luego con los sueños que él tuvo. Cuando uno, hermano, no trata las condiciones del corazón a tiempo, esas condiciones van echando raíces y se van haciendo más fuertes, hasta que hay un momento en que la persona ya no lo puede controlar. Cuando un roble está pequeño, está germinando, hermano, basta con 2 dedos o con uno para que usted lo doble y ahí se acabó el roble. Pero si ese árbol crece y se vuelve grande, o sea, ¿cómo derriba ese roble? Así son los sentimientos negativos, que pueden comenzar por algo pequeño, pero si todo el tiempo lo estamos alimentando, abonando, van a ir creciendo, 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 y va a llegar un momento en que su corazón va a estar lleno de odio, y a veces usted ni sabrá por qué. Y lo peor es que en el crecimiento de ese odio, usted pierde la perspectiva, se le olvida que es un creyente, y que es un creyente en un Cristo cuya enseñanza fundamental fue la del perdón. Porque eso es lo que Jesús viene a enseñar, el perdón. Y usted lo que está haciendo es todo lo contrario. Tan contrario es que por eso es que la primera carta de Juan dice que el que odia a una persona anda en tinieblas y no sabe para dónde va, porque Dios es amor, y por lo tanto para andar en luz uno debe amar. Y como el mismo Señor dijo, no hay ninguna gracia en que amen a los que a ustedes le aman. Si usted dice, no, si yo amo a mi abuelita, yo amo a mi mamá, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, Jesús diría, hasta los peores paganos aman a su familia. Ustedes tienen que ser mejor que ellos. Amen a sus enemigos. Es decir, que no tenemos que odiar a nadie. No debemos odiar a nadie, porque si hasta a los enemigos hay que amar, dijo Jesús, entonces ¿a quién vamos a odiar? Ya no queda nadie. Así estaban las cosas entre los hermanos de José. Y un día se llevaron las ovejas para que fueran a pastar y se fueron muy lejos. Ya habían pasado varios días desde que ellos salieron, y Jacob quería saber si sus hijos estaban bien. Entonces llama a José y le dice, mira hijo, ve, busca a tus hermanos, mira cómo están y luego vienes y me cuentas. Y José salió obedeciendo a su padre. José caminó hasta que finalmente ubicó dónde era que sus hermanos estaban. Y ahí estaban sus hermanos, pero lo ven venir de lejos. Y cuando lo ven venir, dicen los hermanos, miren, ahí viene el soñador. Hoy debemos aprovechar porque estamos lejos de casa, aquí donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, matémoslo. Eso es lo que le digo, que cuando uno permite que el odio anide en el corazón, cuando uno permite que le echen gasolina o abono a ese odio, llega un momento cuando
se llega a este punto. Matémoslo a su hermano menor. Pero ahí estaba Rubén. Rubén era el mayor de todos. Y cuando él oyó que sus hermanos estaban hablando de matar a José, él se horrorizó. A Rubén tampoco le caía bien José, no lo quería, pero él no llegaba al extremo de quererlo matar. Entonces, cuando él oyó que sus hermanos estaban hablando de matar a José, él dijo: no, no, esto no puede ser. Y como él era el mayor, usa esa autoridad, digamos, que tenía sobre sus hermanos. Y ahí es donde llegamos a los versículos que leímos. Dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de las manos de sus hermanos y les dijo: no lo matemos, no lo matemos. Y luego les va a decir: no derramen sangre. El hecho de derramar la sangre de cualquiera estaba mal, porque la vida del ser humano tiene un valor único. El ser humano no es un pollo. El ser humano, hermanos, no es un cerdo que se sacrifica para vender jamón o lomo de cerdo. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene un valor que no tiene ninguna otra criatura. Ninguna otra criatura. Tan valioso es el ser humano que solo por él Dios envió a su Hijo para que muriera y redimiera al ser humano. Y como la Escritura le dice, ni siquiera a los ángeles Dios quiso redimir, porque hubo ángeles que se rebelaron. Para ellos no hay redención, para ellos no hay oportunidad, porque más importante que cualquier ángel para Dios es el ser humano. Y ser humano, usted sabe que es el sabio y el ignorante. El pobre es un ser humano, el rico es un ser humano, el honesto es un ser humano, el deshonesto es un ser humano, el ladrón es un ser humano, el honrado es un ser humano, el fuerte es un ser humano, el débil es un ser humano, el anciano es un ser humano, el bebé es un ser humano, el creyente es un ser humano, el ateo es un ser humano. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios como criaturas hechas a su imagen y semejanza. Por eso, cuando Rubén dijo: no derramen sangre, estaba hablando de eso, de el valor de la vida de un ser humano, que en este caso era hermano de ellos. Pero esto, no derramen sangre, lo está diciendo en relación al respeto que hay que tenerle a todo ser humano. Y el otro elemento añadido, ¿no?, que era su hermano. O sea, eso era lo peor, ¿verdad? Que si lo mataban, a quien estaban matando era a su hermano menor, no el último, porque el menor era Benjamín y él estaba en casa. Él era muy niño en esa época. Él no sabía de estos pleitos de sus hermanos mayores. Entonces vemos, hermano, algo positivo en Rubén, porque Rubén lo que está haciendo es que está protegiendo a su hermano y está diciendo: no lo maten, no derramen sangre. O sea, los hermanos de José, como ya le dije, eran pícaros, eran sinvergüenzas, eran mujeriegos, eran que andaban en prostíbulo, cosas así, ¿verdad? Malvados, pero nunca habían matado. Ellos no eran sangrientos. Entonces, hoy Rubén le está diciendo: no vayan a manchar sus manos de sangre. No eran criminales. Entonces vemos en Rubén una defensa de su hermano,
una protección de su vida, un esfuerzo para que sus hermanos comprendan que no deben derramar sangre, y menos humana. Pero aquí viene el otro detalle. Está bien lo que Rubén hizo, pero no fue suficiente. Fue valiente lo que Rubén hizo, porque se paró delante de sus hermanos y le dijo: no vayan a matarlo. Pero no fue lo suficientemente enérgico como para corregir el mal, porque entonces lo que buscó fue como otra salida. Y vea lo que le dice, versículo 22: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Les está diciendo: no lo maten, no lo maten con sus manos, pero hagan esto, arrójenlo a la cisterna, donde también iba a morir ahogado. Y así no van a tener que marchar sus manos, porque no serán ustedes los que lo maten, lo van a tirar allí y hay que ver cómo sale. Las cisternas, hermanos, a las que se refiere allí del desierto, no tienen ningún parecido con lo que hoy nosotros llamamos cisterna. Esas eran como una especie de pozos, pero que tenían una boca y que estaba así a la orilla de la tierra, al nivel del suelo. Es decir, ni siquiera es como un pozo de los que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque los pozos que nosotros conocemos es un agujero que se hace en la tierra, pero le construyen de piedra o de ladrillo un murito alrededor, ¿verdad? Y ahí colocan los dos postes, un travesaño, y ahí colocan una polea o roldana, como quiera llamarle, y ahí velazo para sacar. Pero las cisternas en el desierto no tenían ese murito, era el puro hoyo ahí. Pero el hoyo era angosto, pero cuando ya bajaba bajo tierra, eso se ampliaba. Piense usted como un cántaro, ¿verdad? Que un cántaro es ancho, pero en la boca es angosto. Así eran las cisternas. Un agujero pequeño, pero que abajo cavaban muy ampliamente para poder retener más agua y poder así sacarla. ¿Qué ocurría si una persona caía dentro de la cisterna o lo arrojaban? ¿Cómo salía, hermano? Porque la persona quedaba abajo, ¿verdad? En el agua. ¿Y cómo iba a subir? Si la pared, sí, había un momento en que la pared era vertical, pero luego comenzaba a combarse y luego hacia arriba. ¿Cómo iba a subir ahí? Aunque quisiera ir arañando, hermano, para colgarse, ¿cómo? ¿De qué, verdad? Era imposible. Esas personas ahí no podían salir a menos que la sacaran. Pero realmente Rubén no estaba pensando en que José muriera ahogado, porque ahí lo dice la parte final del versículo 22, que esto lo dijo para librarlo de sus manos, de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Entonces, la idea de Rubén era: no lo maten, pero tírenlo a la cisterna, ahí que se ahogue. Y la idea de él era: bueno, ojalá que José aguante, que cuando caiga en el agua se mantenga a flote un rato, una media hora por lo menos, porque Rubén tenía que salir. No sabemos a dónde, no dice la Biblia a dónde tenía que ir, pero la idea de él era que iba a salir a algún lugar, quizás cerca, nada saber. Y la idea era después, cuando ya sus hermanos no estuvieran distraídos, tirar un lazo, sacar a su hermano, para que así José se fuera de regreso a la casa de papá. Esa era la idea de él. El problema es que, bueno, no problema, sino que la parte buena de todo lo malo que estaba ocurriendo es que cuando tiran a José, la cisterna estaba seca, no tenía agua. Entonces José cae en la tierra, no tenía, bueno, por lo menos no se iba a ahogar, pero no podía salir de ahí, a menos que lo sacaran. Pero la idea era no sacarlo.
Y luego usted verá que el relato dice que sus hermanos se pusieron a comer, pero no le dieron de comer a José. De la idea era que muriera de hambre o algo así. Entonces Rubén se va, y él se va con la idea, bueno, ojalá mis hermanos después de comer se duerman, y cuando estén dormidos yo voy a venir, voy a tirarle un lazo, voy a sacar a José y que se vaya a casa. Él pensaba en salvarlo, pero note, Rubén no había cerrado todas las puertas. Porque le dije, él fue valiente cuando dijo, no lo maten, no derramen sangre. Excelente. Pero no fue una cuestión, como le dije, lo suficientemente firme. Él no fue lo suficientemente enérgico como decirle, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que no se dan cuenta que somos hijos del mismo Padre? Es nuestro hermano. ¿Cómo es que no van a respetar la vida de él? Es cierto que lo odian, pero es nuestro hermano, es un ser humano. Deben dejarlo ir, deben respetarlo, porque ya lo trataban pesadamente. Eso hubiera sido ser firme, pero en lugar de ser firme, Rubén dijo, no, no lo maten con sus manos, mejor tírenlo a la cisterna. Porque esa es la idea que quería sembrar Rubén, que no lo mataran ellos directamente, sino que muriera ahogado, o al darse cuenta que la cisterna estaba seca, de hambre, pero que muriera de todas formas. Hasta ahí no llegó. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Cuando la persona, y en este caso eran los hermanos de José, dice, va, está bien, yo no voy a matar, no me voy a manchar mis manos de sangre, pero que se muera. ¿Qué sucede? Cuando uno quizás no va a matar, uno no se va a convertir en un asesino, uno no va a ir a comprar un arma para matar a la persona, no lo va a hacer. Pero así como Rubén les dejó una puerta abierta a sus hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros dejamos abierto en nuestro corazón el rechazo, la amargura hacia cierta persona? Que si la merece o no la merece, ese es otro tema, hermano. Eso no tiene nada que ver, porque aquí estamos hablando del tema ético. ¿Qué es lo que las escrituras, lo que los evangelios nos dicen acerca de cómo debemos sentir en relación, con relación a las otras personas? Esa es la cuestión. Es que merece que le vaya mal, y tú ya no crees en Dios. ¿No crees que Dios es el que pagará a cada uno según sus obras, como dice la Escritura? No lo crees, y por eso tú quieres ser más justo que Dios. Por todos lados es incompatible. Y por eso es que el Señor Jesús insistió, hermanos, en que nosotros, claro, no deberíamos matar. Jesús dijo, está bien. Moisés dijo, no maten, pues no maten. Pero no solo no maten, sino que cuídense de las emociones, de los sentimientos negativos que conducen al homicidio. Le voy a leer como lo que dijo Jesús. Es en Mateo, el sermón del monte, ¿verdad? Le dice, oísteis lo que fue dicho a los antiguos, es decir, lo que dijo Moisés: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la ley de Moisés, no maten. Y el que mate, se le va a seguir un juicio. Y según la ley de Moisés, la pena para el homicida era la muerte. Eso es lo que dijo Moisés. Pero ahora viene Jesús y dice, pero yo les digo. Eso dijo Moisés, pero yo les digo, oiga, que cualquiera
que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Para Jesús, o sea, el matar está mal, pero hoy está diciendo, pero el enojarse con el hermano también está mal. Y él dijo, el que se enoje con su hermano tendrá que ir a juicio, igual que el que lo mató. Porque todo el que mata lo hace porque está enojado. Nadie mata a otra persona porque la ama. Nadie mata a otro porque esté contento. Mata porque está enojado. Entonces Jesús está haciendo lo que le faltó a Rubén. Jesús está cerrando todas las puertas. Él sí está siendo firme con este tema del odio. Y dice, ni siquiera deben enojarse con nadie. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted se ha enojado alguna vez contra alguien? Claro, no es necesario que responda, ¿verdad? Lo importante es que usted lo reflexione. Quizás esta misma mañana tuvo un problema con alguien, a veces dentro de la misma familia, y usted viene molesto. Y ya viene pensando, ay, ya me quitó la bendición, pero voy a ir a la iglesia. Y vino a la iglesia y está aquí, pero está con aquella cuestión de la molestia, está enojado o está enojada. Jesús dijo que ni siquiera deberíamos enojarnos. Y siguió hablando el Señor, para que quedara bien claro, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable delante del concilio. Hoy ni siquiera está hablando de que irá a juicio, ya está dando la sentencia, está diciendo que ese concilio que lo va a juzgar debe declararlo culpable. ¿Por qué? Porque le dijo a su hermano necio. Necio, hermanos, como es la Reina Valera, ¿verdad? Y la Reina Valera fue hecha hace 500 años. Entonces, hace 500 años en el español, la palabra necio no significaba lo que significa hoy. Porque nosotros hoy, por necio, entendemos una persona testaruda, que no cambia de opinión. Que usted le está diciendo, no haga esto, y lo hace. Usted dice, qué necio. Pero eso es necio hoy, hace 500 años no. Necio lo que significaba era tonto. Entonces dijo el Señor, el que le diga tonto no solo tendrá que ir a juicio, debe ser declarado culpable de homicidio. Y yo le pregunto, ¿usted le ha dicho alguna vez a una persona tonto, tonta, o cualquiera de sus variantes, como pasmado, dundo, estúpido, dicen algunos, estúpida? Ahí está el punto. Yo sé que tú no has matado, yo sé que tampoco estás planeando degollar a nadie, pero cuando te enojas y dices esas expresiones, Jesús dijo, eso es como que mató. Deben condenarlo. Ahí está el problema, hermano, de dejar una raíz. Y a usted, hermano, le debe haber pasado, ¿verdad? De que a veces se quiere cortar un árbol, pero como sacar la raíz, a veces, hermano, eso es muy duro. Entonces solo lo dejan hasta la superficie. Vuelve a nacer. Yo tengo, hermanos, un vecino o vecina, no sé qué será, pero es de esas personas que les gusta que crezca la parra. Pero como la parra no reconoce lindero, la parra de esos vecinos se mete a la parte donde yo vivo. Entonces ella tiene su pared, la vecina, y donde yo vivo está su pared. Entonces en medio, hermano, de las dos paredes, cosas de la naturaleza, ¿verdad? Allí creció un árbol. O sea,
Ha de haber sido una semilla que llegó. Y cada vez que llega el hermano, que es el que me ayuda a cortar y limpiar esas cosas, él corta ese arbolito que está en medio de la pared. Y lo he hecho como 3 veces, hermano. Y mire, vuelve a nacer y vuelve a retoñar. La última vez le echó, no me acuerdo si diésel o gasolina, algo así me dijo que le había echado. Eso lo mata, me dice. Ahí se acabó el problema. Hoy es, bueno, antier fue una vecina. Yo estaba entrando cuando me llamó y me dijo, mire, me dice, no se ha dado cuenta, me dice, de que ese arbolito en medio de las 2 paredes ya le está desnivelando la pared. Me dijo, no, le dije, no me he dado cuenta porque de verdad no, ni había visto. Ya le tuve que llamar al hermano para que llegue de nuevo. Eso es lo que pasa cuando permitimos que quede una raíz. Porque claro, es complicado, ¿verdad? Tener que estar sacando ahí la raíz, a sacar todo. Así es, hermano, el rencor o el odio. Que usted dice, no, si yo asesino no soy, no, yo, Dios me guarde, yo no lo voy a matar. Pero permites que haya enojo, o te das el lujo de llamarle tonto, dundo, pasmado y todas esas cosas. Esa raíz es la que Jesús dijo, no puede estar ahí. Y añadió más, porque todavía no para. Y dijo el Señor, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, fíjese, hoy ya no solo está diciendo que hay que llevarlo a juicio para el que se enoja, sino que ya dijo que al que le dice tonto, a ese hay que condenarlo por la ley. Pero ahora, al que le llama fatuo a su hermano, dice, ese va a tener la condenación del infierno. O sea que de una vez lo está condenando el Señor. Al que le llame fatuo a su hermano. ¿Y qué significa fatuo? Es una palabra que ya casi no la usamos en el español, ¿verdad? Más bien no la usamos porque, que yo recuerde, creo que solo en la Biblia la he leído. Ya es un arcaísmo, ya no está en uso. Pero fatuo lo que significaba era, o lo que significa, es una persona que no puede razonar, alguien que no tiene análisis. ¿De qué palabras podríamos tener hoy para, en lugar de fatuo, que las usamos en lugar de fatuo? Bueno, como la que le dije, ¿verdad? Dundo. Porque ¿qué entendemos por un dundo? Una persona que no entiende, que no razona. Ese es un fatuo. El Señor dijo que el que dijera algo así a otra persona, al infierno. Es lo que está diciendo ahí. Quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ya no va a tener protección contra el infierno de fuego. Jesús está siendo radical. Esa radicalidad es la que le faltó a Rubén. Estuvo bien cuando él dijo, no lo maten. Y más adelante, cuando ya están presos, están discutiendo entre ellos. Y Rubén les dijo, por eso yo les dije que no le hicieran daño, porque era nuestro hermano. O sea, todo eso se lo dijo. No lo maten, no manchen sus manos con ser. Pero permitió una pequeña ventana para el odio y dijo, arrójenlo a la cisterna. Y lo arrojaron. Y Rubén fue a hacer lo que tenía que hacer, que la Biblia no dice qué era. Pero cuando él movió, no sé, 15, 20 minutos después, cuando regresó y trató de sacar a José, ya no estaba en la cisterna. Y ahí es cuando él se asusta y le dice a sus hermanos, ¿pero qué pasó? El muchacho no está. Y sus hermanos dicen, no, lo que pasa es que pasaron unos mercaderes y dijimos, ¿para qué lo vamos a matar? Si eso ni provecho nos va a dar, mejor vendámoslo como esclavo y vamos a tener nuestras moneditas. Lo sacaron, lo vendieron por 20 monedas de plata y lo vendieron de esclavo. Ya no lo pudo salvar Rubén. Ya lo habían vendido. ¿Por qué? Porque permitió una pequeña raíz. Entonces la enseñanza, hermanos y hermanas, esta mañana es que nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que nos siembren un odio o que usted lo genere
y que otros se lo vengan a alimentar y que le digan, ah, no, si esa fulana es una tal por cual, ah, no, si ese fulano es aquí, es allá, y quizás mentira es lo que le están diciendo, y usted ahí está llenándose de odio. Claro, lo que le digo, quizás no va a matar, quiera Dios, primero Dios que no, quizás no va a matarlo, pero está enojado, está enojada, falta al respeto, ofende, insulta. Hermano, si decirle tonto o decirle pasmado, hermano, eso es dulce para lo que la gente usa en nuestro país. O sea, la gente nuestra usa una de maldiciones y de irrespetos y ofensas, hermano, que yo no las voy a repetir desde el púlpito y tampoco en mi vida, porque ese vocabulario no está en mi vida. Y muchos de los que lo usan son evangélicos, dicen que son creyentes, y algunos no lo usan, pero aplauden al que sí los usa y le dan la razón y le dice, es que lo merece. No, todo ser humano merece respeto, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es el que se encarga de corregir el mal, y muchas veces lo hace a través de las autoridades. Esa es la razón, hermano, por la cual los azotes era la manera para las faltas no graves. Ese es el castigo, azotes. Y dependiendo cuál fuera la falta, que normalmente eran relacionadas con la ley de Moisés, podían ser 5 azotes, 6 azotes, 10 azotes. Para una cosa más seria, 20 azotes, 25 azotes. Pero Dios puso un límite y dijo, no van a dar máximo, dijo, 40 azotes. Porque, dijo el Señor, si le dan más, eso ya no es castigo, eso ya es envilecer a la persona. Dios no está diciendo que es inocente, Dios no está diciendo que no hay que castigarlo. Castíguenlo, dijo el Señor, pero no se trata de humillarlo, no se trata de envilecerlo, hacerlo menos que persona. Y por eso Él dijo máximo 40 azotes. Y los judíos, que eran muy religiosos, para no equivocarse, entonces dijeron, para no llegar a 40, que es el límite establecido por Dios, mejor hablemos de 40 menos 1. El máximo que daban eran 39 a los peores ofensores, ¿verdad? Pero ¿para qué? Porque Dios había dicho, no hay que envilecerlos. Hermanos y hermanas, esas son las enseñanzas de nuestro Dios. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que los evangelios nos enseñan, y esa es la lección que nos da la historia de Rubén y su intento de querer corregir a sus hermanos, pero que le faltó firmeza, le faltó energía. Quiera Dios que nosotros seamos enérgicos en el respeto a las personas y en tener nuestro corazón libre de odio, pero lleno, muy lleno de amor, de perdón, de reconciliación. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Y si usted ha escuchado de la importancia de tener un corazón lleno de paz, yo le invito para que hoy usted pueda recibir a Jesús. Probablemente quizá le ofendieron, le hicieron algo muy malo o le dijeron algo muy feo, y eso creó un resentimiento, una enemistad. Pero eso puede ir creciendo, y por eso es que el Señor dijo, no tengan pero ni una raíz, ni una semilla, nada, ni siquiera el enojo. De eso es de lo que Cristo quiere librarnos. De si usted quiere ser libre,
yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Señor Jesús como Salvador. ¿Hay alguna persona que recibe a Jesús? Por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie para que podamos orar por usted. Cualquier amigo, amiga que es primera vez que recibe a Jesús, puede ponerse en pie en señal de que desea recibir a Jesús. Nosotros lo que queremos es orar por usted, y por eso le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Venga el Hijo de Dios. El Señor tiene el poder de cambiar nuestros corazones, de quitar la carga de dolor o de rencor que llevamos, si tan solo le recibimos a Él. Muy bien, aquí hay una persona que recibe al Señor, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie. Venga ahora, es el momento. Alguien más que necesita a Jesús puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Quiero ampliar la invitación para las personas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Póngase en pie también para que así podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona que se reconciliará? Póngase en pie. Venga el Hijo de Dios. Si usted está en la parte de arriba, póngase en pie. Lo que queremos es orar por usted. Es el día para venir al Señor, para reconciliarnos con Él, para descansar, para que en nuestra vida haya paz. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Voy a la última invitación. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o reconciliarse, póngase en pie y aproveche, porque esta ya fue la última invitación que hice. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios que nos ilumina, nos instruye y nos enseña. Te rogamos por aquellos que en este lugar y a través de los medios de comunicación están recibiéndote, para recibir la gracia y el perdón que tú les otorgas, porque tú no viniste para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y por eso tu lenguaje es el del perdón. Ayúdanos para que sea el nuestro también, para que como discípulos, discípulas tuyos, podamos, Señor, perdonar, quitar toda raíz, toda semilla de enojo, de ofensa hacia cualquiera, sin importar quién sea quitada de nuestro corazón, y lo único que haya sea amor, perdón, reconciliación, para así ser dignos de ser llamados embajadores de la reconciliación en nombre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador,
Llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.